Hola a todos, buenas tardes, días, noches, dependiendo en qué momento estén viendo o escuchando este podcast. Estamos en una nueva versión de nuestro podcast BioVoces de la comunidad Red Bionova, en alianza con Radio Encuentro, una comunidad que, como ya han ido conociéndonos, lo que busca es conocer emprendimientos científicos, conocer historias de vida de científicos y conocer a personas chilenos, chilenas que están dando un paso más allá en la ciencia, en la investigación, pero con una aproximación muy cercana a las necesidades del país, a lo social y a las transformaciones que se vienen aquí adelante. Y por lo mismo en esta nueva edición estamos con dos científicas emprendedoras, no sé cómo definirlas en pocas palabras, pero ahí la vamos a ir conociendo, y de Bioproc. Entonces, Bioproc es una compañía que está orientada a la innovación, creación de soluciones biotecnológicas, pero con un fuerte impacto en temas sustentables, en temas de medio ambiente, que quieren hacer un cambio en este país, en este mundo, y por lo mismo están haciendo un increíble trabajo en la gestión ambiental de gases contaminantes, tienen un fuerte trabajo en temas medioambientales, y por lo mismo quisimos conocerla en esta nueva edición, y para ello tenemos a las fundadoras y cofundadoras de esta compañía, son Gabriela Villota y Daniela Hola. Sepúlveda. Gabriela es Hola. bióloga, magíster en residuos industriales, tengo entendido, y Daniela es bioquímica, así que desde la ciencia están dando un paso al tema de la sustentabilidad, y queremos conocer su experiencia, conocer más de Bioproc, y conocerlas a ellas también, conocer cómo llegaron hasta acá, y por lo mismo, bueno, antes saludamos a Rodrigo, que va a acompañar siempre en nuestro podcast, Hola. y como es ya casi tradición, con conocerla a ustedes, no son que nos presenten, quién es Gabriela Villonta y quién es Daniela Sepúlveda, cómo llegan a ser quien son, cómo es su aproximación a la ciencia, si nos pueden resumir en este inicio, cómo llegan a ser quienes son actualmente, científicas, con un fuerte trabajo de impacto medioambiental, temas sustentables, temas que son trascendentales de aquí en adelante, que son, siempre han sido, pero de aquí en adelante están tomando un peso muy importante, así que queremos conocerla. No sé, ¿quién inicia de ustedes? ¿Gabriela? Ya, yo parto. Bueno, yo soy bióloga marina, ¿ya? Bióloga María. Sí. Y siempre me gustó la historia de la biología y el tema del mar. Yo creo que también viene por una componente que yo nací en el desierto, soy de Chuquicamata. Así que No, para mí siempre el tema como de ir a buscar fósiles, ponte tú, era como mi fascinación de los fines de semana entre medio de los cerros. Y ya una vez entrando a biología marina, me incliné y mis prácticas profesionales y mis primeros trabajos fueron en la parte de contaminación por pesquera. Ya. Me tocó muestrear varias líneas de agua y mi tesis fue de hecho de la influencia de los pescadores dentro de zonas de agua cerrada. Así que de ahí que partió mis ganas de la ciencia. ¿y Daniela? Bueno, yo me presento, soy Daniela Sepúlveda, soy bioquímica, estudié en la Universidad de Concepción, soy de acá de Concepción, mi infancia la viví en Tomé, ¿Estás allá viajé ahora, todo este Daniela? tiempo, estaba al lado ahí a 40 minutos de la U y me la pasaba viajando, en fin, ahora vivo en Conce, en ese tiempo cuando estudiaba De vivía Tomé. en Tomé, sí, ahí viajaba. Eh, Siempre me llamó la atención la bioquímica. Pasa que cuando uno estudia bioquímica, yo creo que uno sale sin saber qué realmente hace un bioquímico. Bueno, me han dicho mucho Un, eso. yo Entra creo sin que saber y pasa, sale ¿no, sin saber. Rodrigo? Sí. Entra sin saber y sale sin saber. Pero de a poco uno va encontrando un camino de qué es lo que realmente le gusta. Yo hice mi tesis de pregrado en microbiología aplicada, siempre pensando en el tema de la bioremediación. En ese momento se hablaba de bioremediación de suelo, de agua, ahora ya se habla de una aplicación directa en la industria y de asociarlo a la sustentabilidad y a procesos más cuantitativos y todo eso. Pero en ese tiempo era bioremediar cosas. A mí me gustaba eso de solucionar problemas mediante la microbiología.
Y después seguí trabajando en lo mismo, seguí trabajando en microbiología aplicada, de la mano con industria. Y ahí conocí nichos más o menos de acuicultura, aplicación de microbiología en acuicultura, y bueno, con la Gaby en Bioproc trabajamos en ¿Cómo se agricultura. conectan con Gabriela? Porque ¿Cómo tú, se conocieron? Gabriela, ¿dónde estudiaste Sí. biología marina? Yo estudié en Iquique, En el norte. en la En el Universidad norte. Arturo Prat. Estaba en Concepción. ¿En qué momento se produce llegaron al centro? Un Lo que congreso. pasa es que yo mi magíster lo estudié en la USAT, Ya. en Santiago, y tenía que terminar mi tesis. Y me vine a Concepción. Ah, Y para terminar la tesis, empecé a buscar y entré en el laboratorio de biopelículas donde nos conocimos con la Dani. Y ahí al tiro nos hicieron trabajar juntas. Esa es la Universidad de Concepción. Sí, en la Universidad de Concepción. Sí. Perfecto. Ahí se produce. Y, Rodrigo, no sé al si. tiro nos hicieron trabajar juntas. Todavía me acuerdo en el auditorio, fue como ya. Gaby, Dani, Conozcan y trabajen. sí, conéctense y trabajen. y era el mismo, era porque seguían una línea de investigación similar o la Dani te podía ayudar con lo que estaba haciendo, ¿cómo? ¿Cómo que Claro, era querían como empezar algo- con una línea? Ya, teníamos el propósito de generar una línea de investigación y nuestras tesis convergían en una parte inicial. Entonces, toda la parte inicial tenía que ser en conjunto. ya. Ahí estaba la magia. Ahí estaba la magia. Ahí aprendí. Yo creo que de la eso fue Gaby. hace como 6 años, 5 años, yo creo más o menos. 6 años. Y en esas primeras conversaciones, me imagino que todavía nada lo tenían en mente emprender juntas. ¿Cómo fue dándose ese camino? Porque después se separan. ¿Cómo? ¿Qué fue primero, la amistad o la ciencia? La ciencia, yo creo. Sí, la ciencia. Es que fue No, para mí divertido. fue sorprendente. Porque, por ejemplo, para mí, siendo bioquímica, estamos súper ajenos al terreno. Sí, claro que sí. Nosotros nos forman con la bata blanca Laboratorio, y a exactamente. quedarse encerrados. Y Sí. a lo más tenía contacto con el muestreador, que es la persona Claro. ahí que está muestreando, Que va y lo esculpido al lado, saludáis sí. y te pasa la cajita. Claro, ni siquiera entra a tu parte del laboratorio, sino que le deja afuera, en recepción, recepción de muestra. En cambio, el biólogo tiene como interiorizado el tema de ir al terreno, tomar la muestra, buscar diferentes nichos de muestreo, y para mí fue todo un desafío inicialmente tomar muestras para hacer esa tesis. Ah, ¿tuviste Ahí que yo tomar aprendí muestras? que sí, pues tuve que ir a mostrar Ah. con la Gaby. Ya, lo sacaste de Y a terreno. todos les parecía, yo estaba como mega emocionada por el terreno, y todos ¡Me estaban como, ya, acuerdo! un terreno más, ¿cachai? Y yo era como anotado ahí en el calendario el terreno, ¿cachai? Como bonito, Era mi momento, claro. Sí, me acuerdo ese día, fue bacán, la Dani me dijo así como, fíjate, Eran todos biólogos, entonces ellos como que estaban, era un terreno más. Es cierto, ¿sabes? Que nosotros, yo creo que la única salida de terreno que tuvimos nosotros en la universidad, con la profesora Loreto Ruiz, en plantas, en biología vegetal, fue como la salida de terreno, y así como, wow, era el tremendo hito, y una vez en la carrera y punto. El resto puro laboratorio, sí, es verdad. Fue como una visita a una planta de harina de pescado, recuerdo por acá en Lota, fuimos a Lota Protein. Y como que, no, nada. No, qué bueno. Entonces, por lo que entiendo, ahí surgió una amistad casi natural y eso las mantuvo en contacto porque en algún momento terminan esa investigación y vuelve cada una al norte y en Concepción. ¿Cómo siguió ese trabajo para llegar a actualmente a trabajar juntos en el emprendimiento? Es que yo cuando llegué al laboratorio, como llegamos casi al mismo tiempo, nos mantuvimos en el laboratorio trabajando juntas. Ya. Y yo me acuerdo que el 2007, ponte tú algo así, postulé al Brain Chile. Ya. Con la idea de Bioproc. Y entonces yo miré a la Dani y le dije, Dani, como que me apañáis, así, hagámoslo juntas. Pues. Siempre pensé en trabajar con la Dani porque encontraba que ella era súper ordenada,
era súper estudiosa, tenía una personalidad bacán, así que le pedí a ella que me acompañara como en esta aventura. En Así 2011 que- surgía la primera... Y eso fue el 2017, por ahí más o menos. 17, Sí, ya. sí. Y no surgió nada, o sea, me acuerdo que participé, como que quedamos avanzando en las etapas del Brain, pero yo después no. Y ahí empezó un camino de postulaciones, nos metimos al SAF, que es uno de Corfo, Ujú. y ahí empezamos a trabajar juntas un poco más así como ya codo a codo, y ahí empezamos a ir a terreno, ya empezamos a hacer como más cosas. ¿Y el proyecto que ustedes postularon en ese entonces es lo mismo que tienen ahora o lo tuvieron que ir cambiando, ir adaptando? Que es básicamente la misma idea que se mantuvo y la mejoraron o fue cambiando un poquito? Ha cambiado, sí, Ha ha cambiado. cambiado. Bueno, siempre fue Cuéntenos, generar, ¿qué es cuéntenos el proyecto, su emprendimiento, cómo Claro, es surge, como, qué es, cuál es la cómo idea. partió y te en qué cuento están ahora. te cuento cómo fue inicialmente y ahí de ahí Gaby cuenta lo que Claro. tenemos ahora. Mira, Muy ordenada la Daniela, muy ordenada. Sí, mejor. No, inicialmente, bueno, teníamos esta idea de biofiltración de gases que no se estaba haciendo en Chile y teníamos el conocimiento microbiológico para hacerlo. Nos faltaba un poco de conocimiento de ingeniería, así que fuimos buscando asesores y postulamos este proyecto pensando en extraer gases desde el recinto donde están los cerdos. Ya. Pensábamos que ese era el foco de olor, ya que tú decís, tenéis 3.000 cerdos ahí, obviamente deben dar A olor. ver ahí, ¿cierto? Ahí está el problema. Claro. Bueno, cuando fuimos a la empresa en cuestión nos dimos cuenta que era súper difícil trabajar o hacer cualquier modificación ahí y que el punto de mayor olor no era ese, sino que eran unos pozos gigantes que tenían donde se Claro. acumulaba el puré. Exacto, Y las bueno, ahí piscinas. la idea fue la piscina, la copia. Y ahí el proyecto fue tomando ahí otra forma. Ya, perfecto. Claro, partió, como decía la Dani, en el tema de los planteles, y en realidad era como lo que nosotros habíamos pensado era imposible. O sea, no es que sea imposible, pero era una gastadera de plata para la empresa que llegara a cambiar uno solo y era a cambiar todas las líneas, no, era terrible. Y claro, pues empezamos a ver este tema de los pozos y justo uno empieza como ya con la búsqueda de información y habían reglamentos súper atingentes y comprometidos con el tema del tratamiento de los cerdos y las aves en los pozos purineros. Entonces, bueno, encontramos el nicho, había un fundamento, había todo, y ahí empezamos a trabajar. Y ahora ya sigue siendo un biofiltro, en su momento partió pensando en amoníaco, pero ahora ya incorpora otros gases, metano, sulfídrico, y todo esto también con una plataforma digital que le va a llegar al cliente los datos, así que como que fue evolucionando. Y yo creo que este año le dimos ya como el acelerador, porque en realidad entramos con harto financiamiento y con Startup Chile y con Endeavor, y ahí nos tienen, pero sometidas a un programa bien intenso, incorporamos a la Olivia, que es la parte de negocio y marketing, una ingeniera comercial. Porque claro, nosotros entre la Dani, entre la bioquímica y la bióloga marina, o sea, jamás pensando en negocios, porque hasta decir como de cero. hecho, claro, eso es lo que te quería consultar en el fondo. ¿Cómo fue ese paso de la ciencia de base al negocio? A entender un poco ese mundo. Fue difícil porque a ti como científico te meten en la cabeza cierta estructura, ¿cachai? Que por ejemplo, tu experimento tiene que ser lo más prolijo posible, con la mayor cantidad de réplicas y tiene que salir todo de una forma precisa, casi rodeando la perfección. Claro, Pero identificación, claro, pero eso en ventas no se aplica, porque tú no podías esperar a tener un biofiltro perfecto para venderlo, sino que tu producto siempre va a ser perfectible en el tiempo. claro. Entonces ahí entró Olivia. Bueno, a veces a nosotros nos costaba llegar a un consenso, por lo menos a mí todavía me cuesta llegar a un consenso y decir, no sé, esto lo puedo vender y esto no. Ha sido todo un trabajo psicológico de poder intentar llegar
a un consenso que para los ingenieros comerciales, a la gente que se dedica al área comercial, es súper fácil, po. Ellos ven una idea buena, ven que tiene una proyección, ven que tiene un mercado y se acabó el problema. Claro. No hay problema. Cuando empezamos con la exportación, o sea, Claro, Claro, claro. tal cual. Y uno, así como que uno está con ese esquema del triplicado, de que todo sea validado y que no sé qué. Entonces para mí también fue un tema, fue súper difícil. Ya como que uno está como más suelta en ese sentido, pero siempre está como la hormiguita que te dice adentro como, no, Y durante no. todo el proceso siempre te estuvieron diciendo, a mí hace 3 años me dijeron lo mismo que ahora, que fue como, por ejemplo, ¿y cómo se venden los edificios cuando tú vendías en blanco? claro. En este caso tenéis que hacer algo similar, pues vender una idea, y no es tan fácil porque tú decís, bueno, siempre puede haber resultados que no son tan buenos, ¿cachai? Sí, ¿Cómo vaya a vender un resultado bueno, asegurar que va a ser un resultado bueno si no hay hecho ninguna prueba? sí. No, Y lo otro es que yo creo que igual ahora está como más diversificado, porque yo creo que no es lo mismo que vender algo con un componente biotecnológico que un producto que se pueda vender en una góndola o en una aplicación, ¿cachai? Entonces también es un desarrollo más lento. Entonces, claro. de repente, yo creo que ahora es bastante más fácil que hace 5 años atrás, por ejemplo, tener este tipo de emprendimiento, porque ya hay una cultura, hay un acompañamiento, se sabe cómo se desarrolla y se entiende que es más lento y que más remate y que también trabajar con la cabeza de los científicos, porque es un trabajo integral. Yo creo que eso es... Eso, Bueno, lo que tú dices es súper importante porque hemos tratado como de llegar a eso en las conversaciones anteriores, y lo conversamos con Jorge internamente también. Yo le digo, para un científico es súper difícil meterse en la industria. Primero porque, como dice Daniela, a uno le colocan una estructura y la industria es como algo malo. Ahora ha ido cambiando, pero antiguamente no era así. Y luego, como dicen, nosotros no tenemos formación de ingeniería comercial, entonces de repente imagínate uno estar en una investigación, si tuviera esa formación, si tuviera la formación de saber lo que es la herramienta de la innovación, propiedad intelectual en general, y uno la tuviera antes, la primera vez que uno se mete al laboratorio empieza a pensar, mira, esa bacteria podría servir para esto, y podríamos hacer este producto, y mira, quizás podríamos llegar a este mercado, que las cosas serían muy diferentes. Claro. La ciencia Claro, aplicada sería así, pero rápido. sería aplicada de verdad. Aplicada de verdad, exactamente. Sí. Pero ustedes están aplicada y con números, ¿cachai? Como con escalabilidad y todo el tema que uno de repente, uno tiene como la cabeza así en un cubito nomás. Exacto. Exacto. Bueno, de hecho, hay claro, lo dice Rodrigo, es como el paso, ir antes y acortar, hacer casi un atajo a esta problemática. Y la otra, ya una vez estando aquí como están ustedes, es rodearse de interdisciplinas que les puedan complementar esa mirada también. Y yo creo que lo que hemos ido viendo, que por ejemplo, se mezcla mucho el tema de tener equipos multidisciplinarios que te den esa visión un poquito más distinta al laboratorio, por decirlo de una forma, de estar mirando más a lo mejor la conexión con el mercado, con la industria y viendo las necesidades. De hecho, ahí me lleva una pregunta que les quería hacer en el fondo, ¿cómo surgió esas necesidades? ¿Cómo detectaron esa problemática para generar este desarrollo? En el fondo, ¿cómo están sus relaciones ustedes con la industria? En el fondo, ¿ustedes están leyendo lo que ellos van necesitando o fue por un impulso de ustedes? Ustedes dijeron, este es un tema porque a todos ojos es un tema. ¿O lo vieron por algo netamente ya, algo que conocieron, alguien se les acercó, o fue algo suyo que estaba en su idea inicial? Yo creo que fue algo inducido, como que nosotras sabíamos que faltaba algo, pero en realidad si no nos dicen, ya, pues, pónganse las pilas, busquen a alguien del área comercial, si no van a quedar acá en la nada. Y sí, pues ahí fue Startup Chile, que nos dijo, y aparte que teníamos el financiamiento también, pues es que va todo de la mano, es como que te abren la mente, te entregan el financiamiento y uno dice, ya, ahora se puede hacer. Y hicimos proceso de selección y todo el tema, fue un aprendizaje bien entretenido. Tuvimos ahí como uno se enfrenta como con la realidad, esto de buscar a alguien, de elegir a alguien, que tampoco te
te dicen cómo se hace, pues uno lo hace de una manera súper intuitiva. Intuitiva casi. Afortunadamente lo hicimos súper bien, porque la Olivia ha sido seca, pero falta también esa otra parte. No, y de hecho Bueno, la importancia, perdón, de los equipos multidisciplinarios, eso es fundamental. Uno también tiene que tener esa como apertura de pedir ayuda cuando necesita ayuda. O sea, si tú ves que, de hecho, es uno de los errores que muchos emprendedores no han comentado en otros podcasts, que de primera uno trata de hacer todo. Es como el que vende el boleto, el que barre, ¿cierto? El que hace la caja. Y no puede ser así, ¿no? Uno tiene que especializarse en lo que sabe nomás y empezar a pedir asesoría, ayuda, colaboración con gente que se dedica a áreas puntuales, porque uno tiene que sacar adelante el negocio, eso está claro, pero el negocio uno tiene que identificar cuál es su propio negocio, o sea, lo de ustedes es el filtro, identificar el problema y punto, el resto, ahí tendrán que... Y aparte que perdís mucho tiempo en hacerlas todas, pues. Entonces también eso de ordenar los equipos y de incorporar otras áreas es fundamental, pues. Tú te encargas de esto y así, porque si no uno empieza a hacer un poquito de acá, un poquito de acá, entonces al final termináis perdiendo lucas, tiempo, y es lo que menos tiene el emprendedor ahora, pues. Sí. Y dentro de este camino, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Eso en el fondo, enrilarlo por el lado comercial? ¿O más no sé, cuál ha sido el desafío más importante que han tenido? O sea, el tema de patentamiento, cómo lo abordaron, todos esos temas, que me imagino que es un mundo que se le empezó a abrir, que tenían que haciéndose cargo de todo eso. Yo creo que los mentores. A ver, yo creo que cada uno de nuestros pasos ha sido súper guiado por los mentores. Yo creo que los mentores que nos ha tocado en diferentes etapas, Semilla Inicia, la misma incubadora de la Universidad de Conce, todos han sido como orientativos, como que nos han dado la orientación, ¿cachai? Y eso ha servido, por ejemplo, el tema de la patente, ya que la estamos viendo con Rodrigo. Pero también vimos otras opciones. Entonces, lo bueno yo creo que ahora nos dimos cuenta que esto era como un universo, con sus multiversos, como que te empezáis a encontrar con las mismas personas, pero en diferentes locaciones, como que el mundo del emprendimiento, yo creo que se habla, se escucha y uno empieza como a reconocer diferentes actores y eso potencia y ayuda mucho a que resuelvas tus propios problemas. Y el pedir ayuda. ¿Ha sentido eso? Eso que existe un ecosistema que les da cierto ya apoyo, no sé cómo decirlo. Ya está formado. O sea, yo creo que antes quizás no, pero ya cada vez más grande. Formando esa biopelícula del emprendimiento, ¿cierto, Dani? Claro, hacen quórum y todo, comunicación. Exacto. Hay harta comunicación ahí. Y yo creo que lo más complejo que nos ha tocado fue al inicio, cuando tuvimos que interactuar con la empresa. Nosotros empezamos con productores porcinos y no es un gremio fácil. O sea, no son la empresa más fácil a la que tú puedes llegar de buena y primera. Exacto. Porque el tema de la contaminación es algo súper delicado por el tema social que ellos enfrentan. Entonces, para ellos reconocer que sí tienen un problema, que el problema lo hueles, pero reconocerlo es reconocérselo a los pobladores que están aledaños también. Claro. Entonces, esa información no se puede filtrar, son desconfiados, están siempre un poco alterados por el tema. Claro. Y intentando hacer lo que pueden, pero no logran llegar a soluciones concretas. Hay de todo, sí. Hay unos que son más y que se paran y que dicen, yo he intentado todo esto, pero me tengo esta brecha, quiero solucionarla, y son como más ejecutivos. Claro. Y otros que no, que es totalmente distinto. Pero eso fue darnos cuenta de que, no sé, pues tú ibas a una planta, llevabas tu medidor de amoníaco, llegaba a concentraciones súper altas, y después te decían que realmente eso no era un problema. Entonces, ya fuera hay letrero que dicen que no lo quieren, ¿cachai? Entonces, oye, tú
quizás legalmente no hay un problema, porque no hay una ley actual que te impida producir eso, pero estáis teniendo un problema constante con la comunidad. Exacto. Y eso sí es un problema, es un problema social que se está generando y te está impidiendo crecer. De hecho, Eso me llama- Pero de hecho Dale, lo Rodrigo. llegar a eso, a esa conversación en donde te digan, sí, esto para mí es un problema, quiero prototipar con ustedes, Ujú. amerita varias idas a terreno, varias Conversaciones antes y conversaciones, varias. sí, no es a la buena y a la primera. Sí, de hecho, eso te iba a decir que de repente, mira, para los emprendedores en general, identificar el problema cuesta, pero para un empresario o para una persona que lleva un negocio por años, cuesta más. Porque como tú dices, hay muchos los cambios que significan. Incluso la parte regulatoria o legal, ellos cumplen con todo, o tienen que cumplir con todo. Entonces, si eso cambia, claro, es un buen incentivo para hacer cambios, pero si eso no cambia, es como cuando a uno en el laboratorio le dicen, protocolo que funciona no se cambia, esa es como la ley. Claro, claro. Entonces, como lo mismo acá. Pero, pero sí, es verdad que cuando ellos se dan cuenta, cuando la gente en realidad se da cuenta de que sí tiene un problema, porque realmente tienen un problema, lo que pasa es que quizás no es un problema tan grande en este momento, no les genera tantas dificultades, no es lo más relevante, pero eventualmente va a ocurrir, y como tú dices, identificarlo tempranamente le permite también hacer esto, o sea, irse por un prototipo como el que ustedes tienen, hacer pruebas, adaptar esa innovación y hacer una solución, casi hacer la propia. Y eso es un poco, yo creo que el emprendimiento da. No, es distinto de cuando uno va a comprar un producto a la góndola, que alguien ya lo pensó, Claro. ya lo empaquetó y ya te entrega los beneficios. En cambio, cuando uno está emprendiendo, uno puede hacer esa modificación o casi que personalizar esa solución. ¿Eso ustedes han visto si eso es algo que sí efectivamente les llama la Sí, yo atención? creo, Rodrigo, que ese ha sido el camino, a hacer que ellos se sientan parte de la tecnología. Yo, al trabajar en vinculación con universidades en otro tipo de proyectos, pasa que cuando, no sé, tú ganas un Fondef o trabajáis para un Fondef IT y D, la empresa no se siente parte de la universidad, de la solución, a veces ni siquiera llega a las reuniones, ¿cachai? Entonces hay una desconexión total, ¿cachai? Lo hace porque, no sé, supongo que le reducirán impuestos, alguna cuestión así, De algo les pero sirve. no hay, de algo le servirá, pero no hay un compromiso real, ni tampoco interés por aprender. ¿Cachai? Yo creo que hay pocas ocasiones en donde eso se ha visto que de verdad la empresa se inmiscuye en lo que está haciendo y te pregunta, porque siente una curiosidad real, Claro. pero, pero hay proyectos en que no, y acá no teníamos opción, o se inmiscuían o esto fracasaba, Involucrarse. Yo, que- porque yo creo que tú tocaste un tema muy clave, en el fondo, y cómo involucrar a los diferentes actores que están metidos acá. De hecho, el tema mismo, el tema social, si los productores, los industriales no se dan cuenta que la relación social que tienen sus compañías, sea lo que produzcan, es difícil que den el paso más allá de impacto que estén medidas. A lo mejor legalmente, normativamente sí está permitido, pero socialmente es algo que les va en algún momento provocar un conflicto. Yo creo que claro, ir involucrando desde los desarrollos de cómo ir a hacer eso. Ellos también son parte de la ciencia, por decirlo de alguna forma, pero claro, cómo ir involucrando a los distintos actores de este ecosistema que finalmente van a permitir tomar conciencia, no sé cómo llamarlo, pero dar el paso siguiente, que a lo mejor invertir, darse cuenta de que tiene que sí. cambiar ciertos protocolos, tiene que cambiar ciertos métodos de producción y para eso ustedes son aliados en el fondo. Yo creo que sentir en primera instancia que de verdad la unión academia-empresa es útil tanto para nosotros como para ellos, porque también escuché la otra parte pues, del empresario diciéndome, acá tenemos a una universidad al lado, jamás se nos ha acercado por ningún tipo de interacción, de práctica, de solución. Nos sentimos, ustedes llegan de más lejos y son las primeras que llegan. O sea, nunca tuvimos una interacción y es algo que a mí siempre me tincó hacer, ¿cachai? Entonces, eh, y el hecho de que ellos sean parte de la solución, que ellos sientan que están ganando con la solución,
y que de verdad va a haber una mejora en su proceso o en temas de sustentabilidad, como en los que trabajamos nosotros, Claro. tenga una recompensa económica en un futuro, porque muchos miran la ciencia como lo que te decía, pues de ya aportar y Y yo listo. creo que Pero también como tomarla como la oportunidad para transformarse también, de dar el paso siguiente, claro, porque la era está cambiando en el fondo, ¿sí? claro. Estamos llegando a Pero un momento en que hay que también hago transformar. como un mea culpa, yo creo que tampoco es culpa solo de ellos. Mm. ¿Está ahí? Y No, la no, ciencia por mucho por tiempo nada. fue como crítica, es un poco hasta sectaria, si te pones a pensar, porque ni siquiera hay una interacción intercomunidades científicas, ¿cachai? Para un microbiólogo no es tan fácil interactuar con un ingeniero en materiales, entonces ya ni siquiera somos capaces de crear equipos multidisciplinarios bien. Es difícil de ahí saltar el otro paso de ofrecerle algo a la industria si ni siquiera tenemos un equipo real. sí, Entonces, esta cosa de secta ya tiene que ahí, acabar. ahí tocaste dos fibras importantes, lo que pasa en ciencia con los temas de los equipos multidisciplinarios, es cierto, de repente se forman como suertes como de bandos, así como, no, es que los vegetales, no, es que los proteínas, Ingenieros. Es una como guerra que de ego no, enorme. Eso es verdad. Una guerra de ego súper claro, importante. En la academia suele suceder, ¿no? entonces suele suceder, pero esa dificultad que uno tiene se traduce en esto, en estas dificultades que uno mira desde la vereda del frente, y yo le comentaba a Jorge que claro, en la academia pasa mucho, que hay laboratorios donde investigan, no sé, espero que nadie de proteínas se siente identificado, pero investigan una mutación X, y luego la mutación Y del lado, y luego la mutación, no sé, W de 2 aminoácidos más allá, o así. Entonces, y uno dice, ¿pero para qué? No, es que es importante, pero ¿cuál es el fin? No, es que tenemos que saber, porque sí, digamos, o sea, porque este es mi proyecto, lo llevo haciéndose como 5 años, y quiero seguir haciéndolo 5 años más, pero Ahí tú hay en un punto súper importante, como el no querer escuchar. Porque si uno se queda en el camino, como que no escucháis. Po. Nosotros durante todo este proceso hemos ido pimponeando siempre con el cliente, con el usuario, qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Porque si no, vaya a generar una solución para que lo primero es el problema, si de ahí nace todo, pero hay gente que se enamora de la solución cuando sí, en realidad lo que uno tiene que hacer, y es verdad ese tema, enamorarse del problema. el problema. Exactamente. Y en ciencia nosotros deberíamos ser súper capaces de hacer eso, porque nos preparan para identificar problemas y resolverlos, pero no lo hacemos. Entonces, o no sé si no lo hacemos, no nos dejan hacerlo, pero pasa eso, uno queda como encasillado en esa situación, y yo siento que nosotros tenemos un montón de potencial como científicos de hacer esto, de ir a la industria, porque la industria tiene problemas todo el tiempo y nosotros somos personas que podemos resolver esos problemas. Entonces yo digo, ¿por qué no se juntan? Es como, ¿por qué no pasa esto? Claro, Bueno, Las comunicaciones y la brecha. para eso Exacto, surgen instancias como Red Bionova, Red Encuentro, que lo que busca justamente es conectar a estos mundos, conectar al mundo científico con el mundo industrial, con la industria, con el mundo público, porque imagino que también ustedes nos mencionaron aquí, aporte del sector público, que tienen que ser una palanca importante para lograr avanzar en todo esto. Y de hecho, aprovecho, ya que estamos hablando de problemas, ¿han detectado algún otro problema? ¿Qué es lo que viene para claro. BioPro? Que en el fondo, ¿cuáles son los próximos desafíos? ¿En qué están? ¿Qué están proyectando? ¿Qué han olfateado por ahí? En este momento Que se estamos pueda contar, dedicándonos como Gabriela, que se pueda contar. Si no se puede contar, lo y guardamos. obvio, no, sí, no, sí, sí, es Obviamente. como súper contable. De hecho, estamos viendo como otros rubros, Ya, ya no solamente los ganaderos. Ahora bueno. estamos viendo el tema de las villas, Ah, perfecto. ¿ya? Y ahí uno dice que, y ahí nos dimos cuenta que partimos como con el gremio más duro, que el gremio de los Bueno, fue un viñateros aprendizaje. es súper simpático, o Qué más sea, no es que amable. los otros tengan una connotación negativa, pero me refiero a que están un poco más abiertos al tema, Sí, como que quieren escuchar. Y debo decir que de los ganaderos que nosotros hemos estado trabajando con ellos, nosotros partimos trabajando con Asprocer, ya, que es donde está, es la Asociación de Cerdos de Chile. claro. Y ellos, ella, o sea, la institución tiene como 98% de los productores nacionales y están las más grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú lo ves a todos en bloque,
si uno te escucha, el otro te empieza a escuchar. Y se empiezan a contagiar en el fondo. Y eso ha sido súper importante en la conexión que hemos tenido con ellos, que es una conexión diaria, periódica, que tú tienes que trabajar con mucha tranquilidad, y en realidad ahí viene como un trabajo que es bien interesante de cómo tú llegas a ellos. Y cuando ya te abren la puerta, ellos ya confían en ti. Entonces uno siempre tiene que trabajar en esta línea como de la confianza, de sabiendo que son datos súper sensibles, como decía la Dani, porque hay comunidad involucrada. Exactamente. Entonces, por ese lado ha sido como este contagio ha sido súper positivo. Y ahora estamos viendo el tema de poner plantas pilotos porque los residuos de las viñas son muy diferentes. Entonces nosotros necesitamos ver cómo se maneja nuestro biofiltro con diferentes escenarios. Entonces está eso, ahora con Endeavor como que mi mente está viajando también pensando en otra conexión con otro tipo de industria, y estamos en eso, estamos explorando y viendo nuevos nichos para poder aplicarlos. La viña y los olivares también tienen un proceso por ahí separado. Sí, también. Sí, ahí estamos con Viña Roquingua trabajando harto, así que por lo menos ha sido bien interesante porque en todos lados hay problemas de olores, así que solamente pega de nosotras descubrir cómo modificar las soluciones en el mundo, porque el problema está ahí. ¿Y ustedes se sienten hoy día, se sienten emprendedoras, se sienten científicas, se sienten empresarias? ¿Cuál es su sensación hoy día? O sea, yo todavía no me siento científica, así que... pero con una encargada comercial. Pero bien rodeada de... Bien rodeada como con buena compañía. Así que... ¿Y tú, Gaby? Yo como que estoy ahí en una nebulosa heavy, como que un día me siento full científica, en otro día me siento full empresaria, en otro día me siento como full consultora. Entonces, de verdad, yo no me podría definir todavía. Sé que tengo un trabajo súper definido, pero yo creo que tengo horas de tanto, horas de lo otro. Todavía como que ya me separé un poco del tema del laboratorio y estoy entrando en esta nueva etapa. Y también cuando uno empieza con esta nueva etapa, empezáis como a buscar herramientas. Ya, empecé con un diplomado que es como de innovación. Que me gané una de ellas. Ahora, no sé, ahora estoy pensando en un MBA, ¿cachai? Entonces estoy como transitando, estoy en tránsito. No tengo definición, estoy en tránsito. Estás buscando tu camino, está bien. ¿Y son felices? ¿Hoy día se puede decir que son felices haciendo lo que hacen? Creo que sí. Yo sí. Yo creo. No, sí, ser feliz. No convenzo a nadie. No, sí. Pero es que eso nos lleva a otra pregunta, ¿qué es la felicidad? Yo solamente quiero, ir cerrando porque con los tiempos estamos chicos, pero solamente a propósito, incluso no sé si felicidad, pero ¿qué consejo le darían a la Gabriela y a la Daniela que vienen recién entrando o recién están entrando a la carrera? ¿Qué consejo le darían ahora o a alguien que está en esa etapa, que está estudiando y que estudiando bioquímica, es una bióloga y que no saben, o todavía siguen creyendo que es el laboratorio el mundo nomás, por decirlo de alguna forma bien simple? ¿Algún consejo? ¿Empezar por algún lado? Estoy pensando, de verdad que estoy pensando. Es de mucha utilidad para nuestra comunidad ese tipo de... ¿Hay alguna barrera? Ustedes ya dieron un tip súper importante de identificar al usuario o al cliente, hablando un poco más en otros términos, ¿cierto? Pero ¿hay alguna otra barrera que ustedes hayan notado que a ustedes les tocó vivir, superar, y que a lo mejor hoy día cambió un poco o ha mutado un poco, y eso como que ustedes ya estando en otra posición lo ven y dicen, ¿saben qué? Si ustedes quisieran hacer algo hoy día, fíjense en esto? Creo en algo súper personal. Yo creo que cuando uno, no sé, si me pienso en 10 años atrás,
cuando entré a estudiar bioquímica, o sea, cuando entré a estudiar bioquímica, pasa mucho que los bioquímicos se rodean de más bioquímicos y ese es su nicho, no conversan mucho Claro. no interactúan con gente que no, que no sea de su misma facultad, casi. Cierto, sí. Uno siente que es demasiado bacán, ¿cachai? Que la podía hacer toda, y te Nos reímos inculcan un con la poco Dani eso, pues, que es verdad. Te inculcan eso de que eres bacán y las vayas a hacer todas. Y bueno, con el tiempo te das cuenta de lo obvio, Exacto. que la cuestión no es así, que jamás las vaya a poder hacer todas, que hasta el tipo que, no sé, pues, por ejemplo, a mí me pasó con los diseñadores gráficos, cuando yo entré a estudiar, es como diseño gráfico era una carrera corta, que supuestamente no, en mi mente no era una cuestión tan, Como tan potente. genial, ¿cachai? Claro, Tan maravillosa, tan potente, ¿cachai? No iban a cambiar el mundo. claro. Y bueno, ahora trabajo con diseñadores gráficos. Para mí han sido totalmente relevantes porque cuando tú quieres entregar información, te das cuenta que hablando con tu pololo bioquímico, con la Gaby, con tu grupo de científicos, todos te entienden. Po. Sí, pero afuera, ¿no? Pero, pero afuera es como, tú entras y es como hablar chino mandarín ahí, o alguna lengua muerta porque nadie te entiende. Y necesitáis esa persona que se toma toda la paciencia para graficar, generar un modelo gráfico de lo que tú estás diciendo y se toma el tiempo para entenderte y ser minucioso y crear una imagen, un concepto que el resto igual pueda entender. Claro. Así que para mí eso ha sido como súper relevante. Si tendría que dar un consejo es no sobrevalorar, o sea, infravalorar a otro tipo Disciplina, en el fondo, claro. de disciplina, Claro. porque son todas necesarias. Como hacerlo en Y que positivo. vuelve a lo que comentamos antes de la interdisciplinaridad. Fomentar los equipos muy Escuchando Claro. otras conversaciones, otras. Sí. Y sabéis que yo con el tema de la formación de equipo, yo ya, si bien soy bióloga marina, entre medio estudié acuicultura, ¿cachai? Después empecé con el magíster de ingeniería en la USAT, entonces como que siempre he ido pivoteando por varios lados, estuve trabajando en ventas, estuve trabajando en bancos, entonces en realidad como que a mí esto de formar equipo, yo creo 100% en eso y creo que uno siempre puede agarrar a alguien y preguntar. Claro. Pero la barrera yo creo que es fundamental, es que yo me acuerdo que cuando partí con este tema de la empresa y de Bioproc y de los proyectos, me senté en un computador, en un café y empecé a mandar mail. Me acuerdo, agarré LinkedIn y dije, ya, ¿quiénes son los productores de cerdo? Y mandé. Y a lo más me iban a decir que no, ¿cachai? Claro. Pero uno piensa que se te va la vida. El riesgo. Y si me dicen que no, ¿qué hago? Pero no es malo que te digan que no, todo lo contrario, porque hasta ahí es como que te genera mayor campo y empezáis a ver soluciones y ya el problema y que te digan que no ya no es un problema, sino que, oh, pucha, qué bueno, porque en realidad me sirvió para esto y para esto y para esto. Una vez con la Dani estuvimos metidas en un fondo que no dimos el ancho porque nos seleccionaron y en realidad nuestro estadio era muy temprano para estar dentro de ese fondo. Y si bien lo perdimos y fue algo como bien doloroso en su momento, pucha, ¿sabéis qué? Eso nos ayudó a abrir otras puertas, a conocer más gente. Y fue súper fundamental para lo que hemos logrado ahora. Entonces yo creo que si yo tuviera que mirar para atrás y me dijera algo, sería, ¿sabéis qué? No, si te dicen que no, filo nomás, pues nadie se va a morir y no es lo peor del mundo y vaya a tener más opciones. Pero uno a veces se le va la vida en que, ¡ah! Y si me dicen que no, no. Es increíble porque casi, o sea, en cierta forma las dos tienen como una mirada más humana, social, por decirlo de alguna forma, las palabras que dieron, que algo cultural que siento yo que mucho emprendimiento en Chile que tienen como el miedo al fracaso, el temor al fracaso, el temor a equivocarse y quedar como, el que me fue mal, y no lo ven como el aprendizaje que hubo a partir del fracaso, que eso te lleva a entender por qué fracasó, e incluso te puede abrir otros caminos que no lo andabas buscando en un principio.
incluso. Pero como que el ser exitoso es algo que te marcan desde chico, pues, ¿cachai? Uno le Claro. debería enseñar más a los enanos a que el fracaso es bacán y que qué bueno que Yo esto del exitismo. Entonces yo con yo, una encuesta que hacían sobre innovación al Ministerio de Economía, y que siempre salía en el fondo los bajos índices de innovación en Chile eran en gran parte porque bueno, enfocaban mucho los empresarios en ese tiempo, la consulta era empresarios de todo tipo, si hacían innovación, qué entendían por innovación, etcétera, y eran temas culturales, eran temas que no querían atreverse a fracasar, que no conocían, entonces no se atrevían a dar el paso siguiente, y eran miedos casi atávicos que tenían, no sé cómo entenderlos, pero era como eso, esa aversión al que te indiquen que, oye, no está mal. Incluso Jorge, como la manera en que se inculcaba el tema de innovación hace un par de años atrás, cuando te mostraban el famoso gráfico del Valle de la Muerte, uno dice, chuta, ¿para qué me voy a meter en esto si se meten 100 y salen 2? Entonces, y uno empieza a mirar para atrás, así como, bueno, pero cuando uno entra a la universidad, no sé, postularon 10.000 y quedamos 2.000, no sé. Cuando uno postula una beca, hay miles que postulan, cientos que seleccionan, o sea, hasta cuando uno nace, o sea, son miles de células que llegan aquí y solamente una bien. Entonces digo, tampoco es tan grave, como dice la ley. O sea, hay que... Pero culturalmente se ha dado un valor y que, claro, que tú dices que no debiese ser tal. Oye, se nos está acabando el tiempo, chicas, pero ha sido un placer, un agrado conocerla. Y dejamos a todos invitados que conozcan bioproc.cl, a donde tenemos la invitación en sus redes sociales, porque el trabajo que están haciendo es increíble, es algo que lo que yo decía, problemas sociales que son a partir de la relación con la industria y que la ciencia tiene un rol muy importante en venir a dar esa mano necesaria para seguir creciendo todo de buena forma, como diríamos. Ciencia con impacto social. Exactamente. Entonces, un gusto haberlas conocido, felicitaciones por lo que están haciendo y que les vaya genial. Y eso, no sé, Rodrigo, si tú quieres decir algo para el cierre. No, un agrado conversar con ella y también apoyarla en lo que se pueda. La conocemos hace poco, pero súper bien, nos gusta mucho su proyecto y nada, pues vamos a seguir apoyándola siempre y espero que sigan adelante, que sigan solucionando todos estos pequeños detalles y vayan abriendo camino también para otros emprendedores. ¿Sí? Al final eso también ustedes van a ser puntas de lanza de muchas de las cosas que van a seguir adelante y eso es lo que uno tiene que tratar de desarrollar, inculcar a que más gente se una a esto y las cosas mejoren. Exactamente. De hecho, lo vamos a invitar, yo creo que van a ser parte de algunas invitaciones futuras a algunas actividades de nosotros justamente para darla a conocer más y motivar a otros emprendedores científicos que vienen empezando. Muchas gracias. Un gusto haber estado aquí. un gusto. Muchas gracias. Ya, Rodrigo, nos vemos la próxima. Que estén bien. Próxima edición. Y feliz año y próximo. Esta creo que es la última edición del 2021, así que con ustedes cerramos este ciclo por este año. Un agrado y bueno, nos veremos el próximo año. Chau, chau. Estamos viendo que están bien. Hasta luego.